Dicho eso, vamos a partir con el primer, que en verdad es un eje un poco transversal, más que uno de los ejes de la materia, porque en todo, desde que existe la ciencia, se necesita el método científico o pensamiento científico, que es como nuestra unidad cero, ¿ya? Porque no alcanza a ser unidad uno. Dentro del pensamiento científico nosotros sabemos que tenemos etapas, que en el colegio nos enseñan que observar, a mí me hicieron observar una manzana, súper entretenido, tenía que mirarle los colores, la textura, el tamaño y qué sé yo. Bueno, después planteamos el problema, bueno, vamos a ver las etapas paso a paso, un poquito más adelante, pero en verdad decirles sobre esta lista de 7 pasos, que en verdad en la práctica probablemente el 40% de las veces se haga así. El resto de las veces prueba y error, de repente se te ocurre una hipótesis mágica y de ahí te pones a observar, etcétera. Entonces como que tampoco es tan rígido, pero lo importante sí es distinguir las partes. Porque típica pregunta es como que te describen un hecho que pasó en la ciencia, por ejemplo, un descubrimiento, un planteamiento de una ley, alguna cosa, y te dicen como, ¿a qué etapa o a qué, en el sentido de ciencia como teoría, ley, principio, postulado, no sé cómo se llaman, en verdad, a qué cosa pertenece esto? Entonces se ponen hipótesis, experimentación, algunas son muy obvias, por ejemplo, la del mosaico fluido, que sí o sí es un modelo, pero hay otras que son más difíciles de responder. Entonces la idea es que hoy día, entre hoy día y la próxima semana, nos queden claritos qué son cada una y qué etapa es y en qué consiste cada una. Lo primero es la observación. Nosotros ya sabemos que es lo que podamos ver tanto con los ojos, también lo que podamos sentir con las manos, probar con el gusto, es toda la información que puedan recibir nuestros sentidos, ¿cierto? Y también otros sensores. Los científicos, por ejemplo, los físicos que ven temas de aceleradores de partículas, por ejemplo, tienen unos sensores que permiten que sepas cuándo pasa la partícula, qué sé yo. Eso también es observación, porque yo veo, o sea, no los veo, pero yo recibo información sobre un fenómeno que ocurre, ¿ya? Entonces, yo digo, por ejemplo, ya, yo quiero estudiar los plátanos. Voy a hacer una investigación sobre los plátanos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es recoger información, porque no es solo observar, no es como tengo un plátano y lo miro, sino que yo busco, no sé, por ejemplo, el descubrimiento del plátano, no sé qué recetas se han hecho, cosas relevantes sobre el objeto en sí. Después de eso, yo me voy a plantear un problema. Yo voy a decir, ¿qué tiene de malo, qué tiene de bueno este plátano? Resulta que se me oxida si lo hago con leche. Leche con plátano se oxida. Entonces, yo me planteo un problema que tiene relación con esto, que es una situación que pasa o que no pasa, que yo necesito una respuesta o, por otro lado, una solución. Pueden ser ambas cosas. Ante eso, lo que yo me planteo principalmente cuando necesito una respuesta es una hipótesis. ¿Ya? La hipótesis es como, ya, y si yo, por ejemplo, no sé, le pongo unas gotitas de limón como a la palta, quizá no se me exida el plátano y no quede la leche con plátano café después de una hora. Es una hipótesis. Las hipótesis normalmente tienen que ver con un pensamiento de, ¿y si pasa esto? Porque a partir de mis observaciones yo voy a decir, pero mira, podría pasar esto. ¿Y yo cómo lo voy a comprobar? En la mayoría de los casos lo voy a poder comprobar con experimentación. Como les decía, aquí por ejemplo tenemos un acelerador de partículas, ahí va un tubito con no sé, los electrones, los protones, positrones, lo que sea, y ellos están experimentando para ver si se cumplía la hipótesis que plantearon. Luego, obviamente vamos a tener resultados, si se cumplió o no se cumplió. Y en el análisis dicen que hay que analizar los resultados, pero lo más importante es analizar el procedimiento de experimentación, porque de ahí típico que saca el margen de error, las desviaciones, porque obviamente si me dice no una vez, yo no puedo concluir nada, pero si me dice 30 veces no, yo como me falló la hipótesis, será. Pero una vez me dijo sí. ¿Por qué me dijo sí? Y hay que analizar el procedimiento de experimentación, quizás esa vez justo le eché 3 gotas en vez de 2, entonces se oxidó igual el plátano.
Entonces ese fue el margen de error de mi experimento. ¿Ya? Entonces, una vez concluido tu análisis, normalmente los científicos, que en verdad es cualquier persona, hacen un paper, un póster, qué sé yo, con sus conclusiones. Ya, entonces mi hipótesis fue rechazada. Normalmente cuando las hipótesis son rechazadas, uno, como les decía, esto no es un proceso lineal, uno vuelve a la etapa de experimentación o a la etapa de hipótesis para replantear el experimento de ahí para abajo.